En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Por primera vez en décadas, el diésel, combustible clave para el transporte, la producción y la economía, es más caro que la gasolina extra en el Ecuador. El retiro del subsidio, el sistema de bandas, los precios internacionales y la limitada capacidad de refinación han alterado una lógica histórica que hoy genera inquietud social y presión económica. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Para entender qué está pasando y qué es lo que se viene, vamos a conversar con Ivo Rosero, el expresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Ivo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Buenas tardes, Gisela. Igualmente un saludo a la distinguida audiencia. Ecuador amaneció en 2026 con un escenario inédito. El diésel es más caro que la gasolina extra. ¿Cuáles son, de forma concreta, las razones técnicas y económicas que explican este cambio histórico en la estructura de los precios? Bueno, principalmente la eliminación del subsidio último que se dio en agosto subió $1 por galón el diésel. Ese es el principal elemento que ha hecho que se llegue a esta circunstancia actual. Ahora, esto no debe llamar mucho la atención. Normalmente en otros países el diésel es más caro que la gasolina. De hecho, este mes todavía se mantiene un subsidio de 11.15 centavos por galón en el diésel, al igual que el mes anterior. Entonces, aquí hay que entender un poco el componente político y cómo se manejan los precios de acuerdo a las bandas. Ahora, entonces, ¿era un poco inevitable que esto derivara en un diésel más caro que la gasolina o hubo otros factores que aceleraron el resultado que hoy tenemos? Bueno, como mencionaba, a nivel internacional, normalmente el diésel es más alto que la gasolina. Y al ya no haber prácticamente subsidios, ¿no? Eso se va a ver reflejado también en el mercado ecuatoriano. Pero si hacemos una breve evaluación hacia atrás, recordemos que el presidente hizo un anuncio en medio del levantamiento indígena que tuvo secuestrado a las provincias de Imbabura y Carchi principalmente durante 32 días, luego de que se había tomado la medida de subir $1 el precio del diésel o eliminar en $1 el subsidio del diésel, que es más exacto a lo que realmente ocurrió. Él anunció que para diciembre el diésel estaría en $2.78 y se cumplió. Pero a la vez, en diciembre 11, se inicia un sistema de bandas para el diésel, lo que no ocurría antes. Con las gasolinas de 85 octanos ya se aplicaba el sistema de bandas desde junio del 2024. Entonces, en este sistema de bandas, lo que define el precio final es la variación a su vez del precio del WTI en los mercados internacionales. Entonces, independientemente de lo que suceda con el cálculo en el sistema de bandas en el diésel, iba a estar $2.78 o muy cercano. Y adicionalmente existe y está vigente el anuncio del presidente que para febrero 11 el diésel bajará a $2.70. De hecho, ya estamos muy cerca, pero explicando claramente, ¿no?, a la ciudadanía que a pesar de que bajaron los combustibles, incluyendo el diésel, hay un subsidio de 11.15 centavos por galón al día de hoy, de acuerdo al cálculo de Petroecuador. Ahora, entonces, ¿cree usted que el Estado sí explicó adecuadamente al país por qué el diésel terminaría siendo más caro que la gasolina o le faltó o falló esa explicación? Bueno, tal vez no hubo una explicación muy concreta, muy clara en ese sentido. Sí, eso no se había explicado. Pero también aquí hay un tema que está pasando un poco desapercibido, pero es muy importante, ¿no? El día 11 de enero se emite un nuevo decreto, el 278, en el que se modifica una fórmula de cálculo que determina el precio de los combustibles. Una vez más, se han venido haciendo varios ajustes a las fórmulas de cálculo
en estos últimos meses. Este último decreto, y voy a tratar de simplificarlo, es un tema eminentemente técnico, pero voy a tratar de simplificarlo, modifica por segunda ocasión en 6 meses el margen de las abastecedoras. Y el decreto 278 del 11 de enero del 2026 hace un ajuste incremental al margen exclusivamente de las abastecedoras, no a las estaciones de servicio, no a las comercializadoras. ¿Cuál es este cambio? En agosto, con el decreto 83 de agosto del 2024, se tomaba como referencia, ¿no?, para el cálculo del margen de las abastecedoras, el bono del Tesoro norteamericano a 10 años plazo, que más o menos estaba en un 4%. Entonces se le sustituye a este RTN, es una fórmula muy simple, precio de paridad de importación, ¿no?, por el RTN, que es el que se modifica, o rendimiento, y eso da el margen del abastecedor. Entonces se le modifica en agosto y se sube a bonos de deuda interna ecuatoriana, en lugar de bonos del Tesoro norteamericano a 10 años plazo. Y esto hace que ese rendimiento suba hasta un 8% en números redondos. Eso es bastantísimo, ¿sí? Es 4%, no 4 centavos, 4%. Y solo para culminar, ahora el 11 de enero, ¿no?, se vuelve a sustituir este RTN, que eran bonos de deuda interna ecuatoriana, se lo sustituye, ¿no?, por la tasa efectiva emitida por el Banco Central para el sector productivo y empresarial, y esa tasa llega hasta el 11.65. Entonces, estamos viendo cómo sube en 6 meses de 4% a 11.65 el margen de la abastecedora, y esto puede ser muy peligroso, como nosotros hemos advertido a las autoridades, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si es que solamente se incentiva a la primera capa de la cadena de comercialización, para entender mejor esto, hay 3 partícipes en la cadena de comercialización. Primero, las abastecedoras, que le venden a su vez a las comercializadoras, como Terpel, como PIS, como Primax, y adicionalmente las comercializadoras les venden a sus estaciones de servicio propias y afiliadas. Entonces, en este momento, las 2 únicas abastecedoras que están operativas son Petrocomercial, que es abastecedora y comercializadora, y Primax. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Por qué considera usted que esto es grave? Ya, es sumamente peligroso, porque si hay entes económicos, hay grupos económicos que tienen toda la cadena de comercialización, es decir, tienen abastecedora, tienen comercializadora y tienen estaciones de servicio, no les va a interesar, ¿no?, a este grupo económico mejorar el margen de las estaciones de servicio propias o afiliadas, porque ya tienen asegurado un gran margen a nivel de abastecedora. Y puede suceder lo que ya sucedió en Chile, ¿no?, que un grupo económico tiene el monopolio justamente por una medida como esta, y los empresarios independientes terminaron cerrando sus estaciones de servicio o vendiendo a precio irrisorio al nuevo gigante. ¿Y qué impactos concretos se podrían estar viendo ya a corto plazo en estos sectores? Bueno, o en los sectores, o el consumidor final, digamos. Claro, cualquier ajuste al margen, no, en este caso a la abastecedora, termina pagando el consumidor, ¿sí? Entonces, claro, me va a preguntar usted, ¿y por qué bajó el precio de los combustibles del 11 de enero, no? 5 centavos en el caso de las gasolinas, 6 centavos en el caso del diésel. Pues la explicación es muy simple. La disminución de precios debía ser mucho mayor. Es decir, que el precio de mercado, ¿no?, del WTI bajó bastante, al punto que ese incremento de margen que tienen las abastecedoras fue amortiguado por esa disminución de precios. En otras palabras, si no se ajustaba el precio de las abastecedoras, como se hizo, la disminución de precios de los combustibles iba a ser mayor. Ahora es mejor entender esto con números. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de la gasolina, un precio de paridad de importación de $2.20 el galón, y usted le aplica un 11.5%, ¿no?, que es lo que está la tasa del Banco Central, hasta eso llega, pues es un margen de más de 20 centavos por galón. Cuando nosotros estamos luchando 20 y pico años porque nos
hagan lo que ya dijo el Banco Mundial en el 2023, que nos ajusten 6 centavos por galón para evitar una quiebra masiva. Nos han dado 3, Gisela. Reconocemos y agradecemos que nos ayudaron con 3 centavos como un incremento inicial solamente en las gasolinas. Pero el problema del diésel es insostenible y ya me voy a referir para eso luego. Pero no tenemos mucho tiempo, Ivo, y sí quisiera ir concretando. Es decir, que el diésel va a seguir por encima de la gasolina. Muy probablemente. Y si es que se liberalizan los precios, definitivamente va a seguir así. Deberíamos llegar a eso. Se debe llegar a una liberalización de precios en el escenario que el principal beneficiario es el consumidor. ¿Por qué asevero esto? Primero, no hay que tenerle miedo a la liberalización de precios, como es la gasolina súper o como es en el resto de países, ¿no? ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Pues porque ya estamos a precios internacionales, ya no hay subsidio. Entonces, no es que va a haber un incremento loco de los precios de los combustibles, no. Se beneficia el consumidor, primero, porque ahora sí van a venir grandes empresas multinacionales, ¿no? Como Aramco, como Texaco, como y eso genera ExxonMobil, competencia y mejores precios también. va a venir una competencia, mejor calidad de producto. Mejor calidad de producto, exacto. 85 octanos, solamente 2 países en América comercializan eso, y ya va a poder con mayor confianza un tercero grande invertir en un mercado en el que está liberalizado los precios. Porque hasta ahora han habido varios intentos, ¿no?, de premiar al abastecedor a ver si es que vienen más, y no vienen. Y el esquema jurídico para importar combustibles está funcionando desde hace 5 o 6 años, pero no ha venido nadie, por la sencilla razón de que ninguna empresa va a comprar combustible caro en el exterior para competir con un combustible subsidiado en el Ecuador. Era evidente, era lógico. Entonces, si se quiere verdaderamente que intervengan terceros, hay que liberalizar los precios. Con eso me voy a quedar, Ivo. Muchísimas gracias por la explicación y seguiremos conversando sobre el tema para lograr que la ciudadanía lo entienda correctamente, porque no es fácil, ¿no? Uno simplemente ve los precios que le toca pagar y punto, ¿no? Y es importante entender el trasfondo de todo esto. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, Ivo. Muchas gracias, Gisela, siempre a la orden. Buenas tardes. Estuvo con nosotros Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.